Queridos paseantes del Pisuerga, vecinos y almas curiosas de Valladolid, que os dejáis seducir por las aguas que desde hace 1000 años moldean el alma de esta ciudad. Era el 26 de diciembre de 2024, un día envuelto en una niebla suave, casi etérea, de esas nieblas que abrazan Valladolid como un velo antiguo y que a veces se niegan a levantar. Uno de tantos. Un día sin viento, de frío sereno, y en ese silencio blanco decidí caminar entre dos puentes, entre el elegante abrazo de la condesa Eilo y la robusta memoria del puente mayor. La niebla lo tiñe todo de un gris perla que parece sacado de las crónicas antiguas, y mientras caminamos, entrelazaremos la historia viva del río Pisuerga, de la ciudad que nació a su orilla y de los puentes que la unieron. Empecemos por el principio, como manda la tradición de todo buen relato vallesoletano. Todo comenzó en el siglo XI, en una llanura húmeda donde el Pisuerga, afluente caudaloso del Duero, serpenteaba entre sotos y prados sin que aún existiera Valladolid como tal. Era una aldea agrícola perdida en la jurisdicción de Cabezón de Pisuerga, un enclave fronterizo entre reinos cristianos tras la Reconquista. En 1072, el rey Alfonso VI de León y Castilla concedió el señorío de estas tierras al conde Pedro Ansúrez, señor de Saldaña y Carrión, un noble leal y visionario, y a su esposa, la condesa doña Eilo Alfonso, mujer de temple y determinación. Juntos, ellos fueron los verdaderos fundadores de la villa. Ansúrez repobló el lugar, atrayendo colonos, construyendo murallas y un alcazarejo en la confluencia del Pisuerga con el ramal norte del Esgueva. El río Pisuerga, cuyo nombre viene del antiguo Pisoraca de los turmogos prerromanos, un hidrónimo que evoca ciénagas y aguas dobles, se convirtió desde entonces en el latido vital de la ciudad. Proporcionaba agua para el riego, molinos para el pan y el paño, defensa natural contra invasiones y vía de comercio hacia el Duero y más allá. Sin el Pisuerga, Valladolid no habría pasado de ser un puñado de chozas. Gracias a él, creció como nudo estratégico entre el norte y el sur, eclipsando a Simancas y Cabezón. Eilo, por su parte, no se limitó a ser consorte. Su mano impulsó las primeras infraestructuras que unieron las dos orillas. Avanzamos por el Paseo de Extremadura, esa ribera asfaltada que invita a la contemplación. La niebla se espesa aquí, envolviendo los árboles desnudos del invierno como si fueran fantasmas de los sotos medievales que cubrían estas riberas. En tiempos de Ansúrez y Eilo, este era territorio de huertas y molinos. El río alimentaba la economía incipiente. Hacia 1080, según la tradición, Eilo ordenó construir el primer puente sobre el Pisuerga para unir la villa naciente con las aldeas de la otra margen. Imaginaos su visión. El Pisuerga crecía con las lluvias, aislaba barrios, pero ella soñaba con unión. Ese primer paso de piedra y madera dio origen al barrio de la Victoria al otro lado. Caminando ahora, el frío húmedo nos cala, pero la historia nos calienta el alma. El río no solo regaba campos, forjó la identidad vallesoletana, flats que destruían, pero también fertilizaban, navegación que traía mercancías y un espíritu de resiliencia que perdura. Pasamos junto a bancos y farolas envueltas en bruma, y el paseo se alarga con el rumor del agua. Aquí, en este tramo, el Pisuerga ha visto nacer y morir imperios, desde los vacceos prerromanos que poblaron la zona en el siglo II a.C., con su ciudad de Pintia cerca de Padilla de Duero, hasta la Edad Media, cuando Valladolid se erigió en capital efímera de reinos. En 1217, Fernando III el Santo fue coronado aquí. En 1469, los reyes católicos se casaron en su chancillería.
el río fue testigo mudo de concilios, Inquisición y el nacimiento de Felipe II en 1527. Su importancia no decayó. En el siglo XVIII, la Real Sociedad de Amigos del País impulsó paseos ribereños para combatir inundaciones y fomentar la seda. Desde la fundación, el Pisuerga impulsó la industria, molinos harineros, batanes para paños. Valladolid se hizo famosa por sus textiles gracias a las moreras plantadas en estas riberas. La niebla hace que parezca un cuadro renacentista. Aquí, el puente mayor se perfila ya, imponente. El Pisuerga, desde 1072, no solo dio nombre a la villa, posiblemente de Valdatulit, Villa de Walid, o Vallis Tolitum, Valle de Aguas, sino que la protegió y la nutrió. Inundaciones como las del siglo XIX arrasaron, pero también moldearon el carácter pucelano, tenaz, humilde. Al fin, el puente mayor se alza ante nosotros. Cruzamos sus arcos apuntados, de los siglos XIII a XIV, aunque la tradición lo atribuye a Eilo en 1080 como puente primigenio. Este es el corazón del paseo, el más antiguo de Valladolid, símbolo de unión. Durante siglos fue el único paso. Por él entraban reyes, mercaderes y peregrinos. Su ampliación posterior lo hizo doble, como dos puentes gemelos. La leyenda cuenta que el diablo lo construyó en una noche de tormenta por venganza de un moro llamado Muhammad, pero la realidad es más noble. Eilo lo impulsó para que la ciudad creciera. Desde aquí, el Pisuerga ha visto la gloria. Felipe II reconstruyó la ciudad tras el incendio de 1561. Cervantes editó El Quijote en 1604, mientras la corte estaba en Valladolid. Bajamos ahora a la playa de las Moreras, ese oasis fluvial inaugurado en 1951 como Playa del Batán. La niebla se posa en la arena artificial, haciendo que parezca una playa de ensueño medieval. Aquí, en el siglo XVIII, se plantaron 475 moreras para gusanos de seda, parte del espolón nuevo que impulsó la industria textil vallisoletana. El Pisuerga, vital desde la fundación, permitió esa prosperidad. Agua para tintes, energía para telares. Hoy familias y deportistas la disfrutan. En 1998 se amplió, recordándonos que el río sigue vivo, recreativo y esencial. Con el transcurrir de los años, los grafiteros se han adueñado de los muros de contención, mostrando sin pudor la mediocridad de su supuesto arte, la grosería de sus pintadas y la deplorable ausencia de civismo que nos fuerza a compartir el paseo con semejante basura visual. Justo aquí, al lado del puente mayor, casi bajo sus arcos apuntados, reposan los vestigios de las aceñas medievales del siglo XIII, uno de los testimonios más antiguos del ingenio hidráulico de Valladolid. La primera mención documental que nos ha llegado data del año 1230. Por entonces ya funcionaban 3 molinos que aprovechaban la fuerza viva de la corriente del Pisuerga. Eran aceñas típicas de los grandes ríos, construcciones sólidas de piedra y madera con ruedas verticales de paletas que giraban impulsadas por el agua, encauzada mediante un azud y una pesquera. Molían trigo para hacer harina y además incluían un batán para abatanar la lana, es decir, para enfieltrar y compactar los paños. Imaginad la escena en pleno medievo. El rumor constante de las ruedas, el olor a grano molido, los frailes y vecinos que compartían la propiedad. Porque estas aceñas no fueron de un solo dueño.
Primero pertenecieron a la Colegiata de Santa María, luego pasaron al Cabildo, a las monjas de San Quirce, a los frailes de San Benito y a la Trinidad Calzada. Se las conocía también como aceñas del Puente, de los frailes o de San Benito. Tenían nombres propios y pintorescos: la Roarda, la Pinta, la Gordilla. Algunas estaban sola puente, es decir, aprovechando uno de los ojos del puente primitivo. El conjunto constaba de 3 cubos principales unidos, más estructuras menores que guiaban el agua. El río las maltrataba con sus crecidas, pero resistieron siglos. Todavía hoy, cuando el Pisuerga baja abajo, sus cimientos asoman cerca de la playa de las Moreras, recordándonos que Valladolid creció no solo con rezos y espadas, sino también con el trabajo paciente del agua. Así, querido paseante, mientras seguimos hacia el Puente Mayor o regresamos por la ribera, llevemos en la memoria estas aceñas del XIII, máquinas medievales que convirtieron la fuerza del Pisuerga en pan y paño para la villa. En 1949, el alcalde de Valladolid, José González Regueral y Jové, propuso crear una playa fluvial en esta misma orilla. ¿Por qué? Porque en la posguerra, la mayoría de las familias vallesoletanas no podían viajar al mar y los veranos castellanos eran muy calurosos. Pensó: aprovechando que el Pisuerga pasa por la ciudad, demos a los vecinos su propia playa cerca de la Plaza Mayor. La idea se aprobó y en el verano de 1951 se inauguró con el nombre de Playa del Batán. Contaba con unas sencillas cabinas, aseos y botiquín. Pronto se llenó de bañistas y con el tiempo se convirtió en la querida Playa de las Moreras que hoy disfrutamos. Justo bajo el primer arco del Puente Mayor, donde el río susurra historias centenarias y el paseo que nos lleva por la orilla hasta el puente de la Condesa Eilo, comienza el paseo de suave trazo. Iniciamos este trayecto ribereño, un hilo verde que cose el pasado medieval con el pulso vivo de Valladolid. Permítanme, como conocedora de cada curva del Pisuerga y de los secretos que guarda la ciudad entre sus orillas, quiero narrarles cómo nació este paseo, no como un capricho, sino como un acto de amor urbano por el río que nos define. Como era de esperar, los grafiteros miserables han impregnado con sus repugnantes creaciones los pilares de este arco, afeando el trayecto. ¿Quién sabe si son maras, menas o artistas fracasados que intentan sus proezas en la nocturnidad? Da igual. Nos rompe la tranquilidad de nuestro paseo por unos instantes, pero aún así seguimos adelante. Fue el alcalde Tomás Rodríguez Bolaños, en su mandato de 1979 a 1995, quien promovió la transformación de estas márgenes olvidadas, antiguas huertas y zonas industriales semiabandonadas, en un parque vivo, el Parque Ribera de Castilla, inaugurado en 1988. Ahí empezó todo. El Pisuerga, que durante el siglo XX había sido más barrera que abrazo, comenzó a recuperarse como espacio de encuentro. El arquitecto y paisajista municipal, con el apoyo de la Confederación Hidrográfica del Duero, diseñaron este paseo como un eje verde. Firmes estables, vegetación autóctona, bancos y, sobre todo, esas barandillas artísticas de hierro forjado que el gran escultor vallisoletano Cristóbal Gavarrón instaló en 1998, justo antes de la gran inauguración. Sí, porque el empujón definitivo llegó con el sucesor de Bolaños, el alcalde Francisco Javier León de la Riva, quien en 1999 culminó la conexión,
El puente de la Condesa Eilo, proyectado por el ingeniero José Ramón Jiménez Iglesias, se inauguró el 22 de mayo de ese año con una paellada popular para miles de vecinos. Costó alrededor de 1.200 millones de pesetas, unos 7 millones de euros de hoy, y las obras duraron apenas 12 meses, un tiempo récord que incluyó el carril bici pionero y la integración total con este paseo ribereño. El dinero invertido no solo levantó un puente, recuperó 130 metros de orilla, plantó árboles, iluminó el cauce y convirtió lo que era un margen oscuro en un pulmón cultural. La ejecución fue impecable, coordinada entre Ayuntamiento y la Confederación Hidrográfica del Duero, y el resultado, un trayecto de unos 300 metros que invita a caminar, correr o pedalear sin prisa. Los vecinos, como siempre, fueron los verdaderos protagonistas. Al principio hubo opiniones encontradas. Algunos decían que el río se estaba domesticando demasiado, que perdía su alma salvaje. Otros, la mayoría, lo celebraron como un regalo. Por fin podemos pasear junto al Pisuerga sin miedo a las crecidas ni al olvido, comentaban en los bares de La Rondilla y La Victoria. Familias enteras lo adoptaron. Aquí se vieron primeros besos, carreras de niños, meriendas al atardecer. Hubo quien lo llamó el Salón Verde de Valladolid, un espacio donde la historia de Eilo se encuentra con la modernidad. Claro que con los años, el paso del tiempo y las avenidas del río dejaron su huella. Firme e inestable, vegetación descuidada, vallas rotas. Pero los vallesoletanos no callamos. En los presupuestos participativos de 2021, un vecino propuso el reacondicionamiento y en 2022 se ejecutó por 72.000 euros, adjudicado a la empresa local TOIR. Obras rápidas, de unos pocos meses, que devolvieron el brillo al paseo sin alterar su esencia. Hoy los mismos vecinos lo recorren con orgullo. Es nuestro río recuperado, dicen. Y mientras avanzamos, miren a su izquierda. Las copas de los chopos y sauces susurran al viento, como si el Pisuerga mismo aprobara esta unión. Este trayecto no es solo hormigón y verde, es cultura viva. Une el puente mayor, testigo medieval, con el de la Condesa Eilo, emblema del Valladolid del siglo XXI. Aquí, el río que vio pasar a reyes, peregrinos y mercaderes, ahora acoge corredores, ciclistas y soñadores. En la vuelta, si seguimos el circuito completo, sentiremos cómo Valladolid se reinventa, de villa amurallada a ciudad abierta al agua. El Pisuerga nos une, y este paseo es prueba de que, cuando un alcalde visionario, un artista como Gavarrón y la voluntad vecinal se alinean, el río responde con belleza. Sigamos, que la orilla aún guarda más secretos.
El paseo se desvanece suavemente hacia su final, como el último fotograma de una cinta que se apaga. El Pisuerga nos ha acompañado en silencio, con su corriente serena y eterna, testigo discreto de nuestro camino. Volvemos la mirada atrás y el paisaje se revela bajo una luz distinta. Los pasos ya andados se tiñen de nostalgia, como si el tiempo mismo hubiera cambiado de ángulo. Pero incluso en los rincones más puros y olvidados, el miserable grafitero ha dejado su firma, una herida de pintura barata que mancha la piel del mundo. El sendero, casi con ternura, nos guía ahora hasta los antiguos pilares del puente de la Condesa a Hilo, donde la luz del atardecer se filtra entre el hierro y la piedra, cerrando esta escena con un último suspiro.